No hay en el mundo fortuna mayor, creo, que la incapacidad de la mente humana para relacionar entre sí todo lo que hay en ella. Vivimos en una isla de plácida ignorancia, rodeados por los negros mares de lo infinito, y no es nuestro destino emprender largos viajes. Las ciencias que siguen sus caminos propios no han causado mucho daño hasta ahora. Pero algún día, la unión de esos disociados conocimientos nos abrirá la realidad. Y a la endeble posición que en ella ocupamos, perspectivas tan terribles que enloquecemos ante la revelación, o siquiera huiremos de esa funesta luz, refugiándonos en la seguridad y la paz de una nueva edad de las tinieblas. Algunos teósofos han sospechado la majestuosa grandeza del ciclo cósmico, del que nuestro mundo y nuestra raza no son más que fugaces incidentes. Han señalado extrañas supervivencias en términos que nos helarían la sangre si no estuviesen disfrazados por un blando optimismo. Pero no son ellos los que han dado la fugaz visión de esos dones prohibidos, que se entremecen cuando pienso en ellos y enloquecen cuando sueño con ellos. Esa visión, como toda temible visión de la verdad, surgió de una unión casual de elementos diversos. En este caso, el artículo de un viejo periódico y las notas de un profesor ya fallecido. Espero que ningún otro logre llevar a cabo esa misión. Yo, por cierto, si vivo, no añadiré voluntariamente ni un eslabón a tan espantosa cadena. Creo, por otra parte, que el profesor había decidido también no revelar lo que sabía, y que si no hubiese muerto repentinamente, hubiera destruido sus notas. Tuve, por primera vez, conocimiento de ese asunto en el invierno de 1926 y 1927 aproximadamente, a la muerte de mi tío abuelo, George Gamble Angel, profesor honorario de lenguas semíticas de la Universidad de Brown, Providence, Rhode Island. El profesor Angel era una autoridad bastante conocida en materia de antiguas inscripciones y había recurrido con frecuencia los conservadores de lo más importante de los museos. Muchos deben, por lo tanto, recordar su desaparición. A la edad de 99 años, claro que estaba viejo, las oscuras razones de su muerte aumentaron más el interés del local. El profesor había muerto mientras volvía del barco de Newport y, según afirmaban los testigos, luego de percibir el pabellón negro, este había surgido de uno de los curiosos y sombríos pasajes situados en falda abrupta de la colina que une los muelles a la casa del muerto. En la calle Williams, recuerdo bien, los médicos, incapaces de descubrir algún desorden orgánico, concluyeron, luego de un perplejo cambio de opiniones, que la muerte debía atribuirse a una oscura lesión del corazón, determina por el rápido ascenso de una cuesta excesivamente empinada para un hombre de tantos años. En ese entonces no vi ningún motivo de discernir de ese diagnóstico. Pero hoy, mis dudas, y algo más que dudas, trasladé con ese propósito todos sus archivos y cajas a mi casa de Boston. El material ordenado por mí será publicado en su mayor parte, pero había una caja que me parecía sumamente enigmática, y sentí siempre repugnancia a mostrársela a otros. Estaba cerrada y yo encontré la llave, hasta que se me ocurrió examinar el llavero que el profesor llevaba siempre consigo. Logré abrirla entonces, pero me encontré con otro obstáculo mayor y aún más impenetrable. ¿Qué significado podía tener ese curioso bajorrelieve de arcilla y estas notas, fragmentos y recortes de periódicos viejos?
¿Se había convertido mi tío en estos últimos años en un devoto de las superficiales imposturas? Resolví buscar al excéntrico escultor que había alterado la paz mental del anciano. El bajorrelieve era rectanguloso, tosco, de 2 centímetros de espesor y unos 40 centímetros cuadrados de superficie, indudablemente de origen moderno. Los dibujos, sin embargo, no eran nada modernos, ni por su atmósfera ni por su sugestión, pues aunque las rarezas del cubismo sean numerosas y extravagantes, no suelen reproducir esa cripta regularidad de escritura prehistórica. Era ilógico, y la mayor parte de los dibujos parecía ciertamente alguna especie de escritura. A pesar de mi familiaridad con los papeles y colecciones de mi tío, no logré identificarla, ni sospechar siquiera alguna remota relación. Sobre esos supuestos jeroglíficos había una figura de carácter evidentemente representativo. Aunque la ejecución impresionista impedía comprender su naturaleza, parecía una especie de monstruo, o el símbolo de un monstruo, o una forma de una fantasía enfermiza. Se representó a la vez un pulpo, un dragón, o la caricatura de un ser humano. No traicionaré el espíritu del dibujo. Sobre un cuerpo escamoso y grotesco, provisto de alas rudimentarias, se alzaba de una cabeza pulposa y coronada con tentáculos. ¡Qué diablos, hombre! Pero él era el contorno general de lo que hacía más particularmente horrible. Detrás de la figura emboza una arquitectura ciclópea. Las notas acompañaban este curioso objeto. Lo revisé, además de unos recortes periódicos habían sido descritos por el profesor mismo y no tenía prestaciones literarias. Observen. El documento en apariencia más importante estaba encabezando por las palabras "El culto de Cthulhu", escritas cuidadosamente en caracteres que imprenta para evitar todo error en la lectura de un nombre tan desconocido. Entre sus notas destacaba más que nada manuscritos que eran muy breves, relatos de sueños curiosos de diferentes personas, y el resto comentarios acerca de la supervivencia de las sociedades y cultos secretos, con referencia a pasajes de tratos mitológicos y antropológicos como la rama dorada de Fraser y el culto de brujas en Europa occidental de la señorita Murray. Los recortes de periódicos aludían principalmente a casos crisis demencial colectiva en la primavera de 1925. La verdad no sabría describir algo así. Es un tanto raro. La primera parte del manuscrito principal relataba una historia muy curiosa. Parece que el 1 de marzo de 1925, un joven delgado, moreno, de aspecto neurótico y presa de gran excitación, había visitado al profesor Angel con la singularidad bajorrelieve de arcilla. Entonces todavía fresco y húmedo. En su tarjeta se leía de Henry Anthony Wilkins, y mi tío había reconocido en él al hijo menor de una excelente familia, con la que estaba ligeramente relacionado. Wilkins, que desde hacía un tiempo estudiaba dibujo en la Escuela de Bellas Artes de Rhode Island y que vivía en el Hotel Fleur de Lis, muy cerca de la institución, era un joven precoz de genio indudable, pero muy excéntrico. Desde su infancia había llamado la atención por las historias y sueños extraños que se complacía en relatar. Se denominaba a sí mismo físicamente hipersensitivo, pero la gente seria de la vieja ciudad comercial lo consideraba simplemente raro. No había frecuentado nunca a los de su propia clase y poco a poco había ido retirándose de toda actividad social.
Actualmente solo era conocido por algunos de otras ciudades. La Asociación Artística de Providence lo había desahuciado. En aquella visita, decía el manuscrito, el escultor había pedido bruscamente la ayuda de los conocimientos arqueológicos de su huésped para identificar los jeroglíficos. El joven hablaba de un poco de modo pomposo y descuidado que impedía simpatizar con él. Claro, con ese aspecto todo excéntrico, ¿quién no? Mi tío le respondió con seguridad, pues la evidente edad de la tableta excluía toda posible relación con las ciencias antropológicas. La réplica del joven Wilson, que impresionó bastante a mi tío como para que reprodujera palabra por palabra, tuvo ese énfasis poético que caracterizaba sin duda su conversación habitual. «Es nueva, es cierto», le dijo. «Pues la hice anoche mientras soñaba, con extrañas dudas, y los sueños son más viejos en la calibosa Tiro, la completativa Esfinge o la Babilonia, guarnecida de jardines». Y comenzó a narrar una historia desordenada que, de pronto, despertó en mi tío un recuerdo. El anciano se mostró febrilmente interesado. La noche anterior había habido un leve temblor en la tierra, el más violento de los que había sacudido Nueva Inglaterra en estos últimos años, que habría afectado terriblemente a la imaginación de Wilson. Ya en cama, y por primera vez en su vida, había visto en sus sueños unas ciudades ciclopédicas de enormes bloques de piedra y gigantescos y siniestros monolitos de horror latente. Muros y pilares estaban cubiertos de jeroglíficos, y de las profundidades de la tierra, en algún punto indeterminado, venía una voz, que no era una voz, sino más bien una sensación confusa que solo la fantasía podía traducir de esta unión de letras casi imposibles. Cthulhu Fantag. Esa mezcla de letras fue la llave del recuerdo que excitó y perturbó al profesor Elliot. Interrogó al escultor con minuciosidad científica y estudió con intensidad casi frenética el bajorrelieve del joven que había estado esculpiendo en sus sueños. Vestido solo con ropa de dormir y temblando de frío, mi tío culpó a su avanzada edad. Dijo Wilson más tarde, al no reconocer con rapidez los jeroglíficos y el dibujo. Muchas de las preguntas le parecieron un poco fuera de lugar a su visitante, especialmente aquellas que trataban de relacionar a este último con sociedades y cultos extraños. Y Wilson no pudo entender ni por qué mi propio tío, le prometió repetidamente guardar silencio. Cuando el profesor quedó al fin convencido de que Wilson ignoraba de verdad toda doctrina y ocultos secretos, le suplicó que no dejara de informarle acerca de sus sueños. Este pedido dio frutos, pues a partir de esa primera entrevista, el manuscrito menciona las visitas diarias del joven y la descripción de sorprendentes visiones nocturnas cuyo tema principal era de las construcciones ciclópeas de piedra, húmedas y oscuras, y una voz o inteligencia subterránea que gritaba una y otra vez en enigmáticos y sensibles impactos. Algo indescriptible, los dos sonidos que repetían con más frecuencia eran representados por las palabras Cthulhu y Riley. El 23 de marzo, continúa el manuscrito, Wilson faltó a su cita, y una investigación realizada por el hotel reveló que había sido atacado por una fiebre de origen desconocido, y que lo habían llevado a casa de sus padres. En la calle Weatherman, se había puesto a gritar en medio de la noche.
despertando a varios artistas que vivían en ese mismo hotel, y desde entonces había pasado alternativamente de la inconsciencia al delirio. Mi tío telefonió enseguida a la familia, y desde ese momento siguió de cerca el caso, yendo a menudo a la oficina del Dr. Toby en Taylor Street, médico de cabecera del joven. La mente febril de Wilson alimentaba aparentemente extrañas imágenes. El doctor se estremeció al recordarlas. No solo le incluían una repetición de sueños, anteriores, claro, sino también de una criatura gigantesca, de varios kilómetros de altura. Que caminaba y se movía pesadamente. Wilson nunca lo describía en sus detalles, pero de las pocas e incoherentes palabras que recordaba del Dr. Toby, había un monstruo que el joven había intentado representar. Cuando Wilson se refería a su obra, añadió al doctor, caía enseguida, invariablemente, en una especie de letargo. Cosa rara. Su temperatura no estaba nunca por encima de lo normal. Sin embargo, su estado se parecía más a la de una fiebre violenta que al de un desorden de cerebro. El 2 de abril, a las 3 de la tarde, la enfermedad cesó de pronto. Wilson se sentó en la cama, asombrándose de encontrarse en la casa de sus padres, ignorando totalmente de lo que había ocurrido en sus sueños o en la realidad desde el 22 de marzo. Como el médico declara que había curado, y a los 3 días volvió a su hotel, pero ya no fue ninguna utilidad para el profesor Angel. Junto a su enfermedad había desvanecido todos aquellos sueños, y luego de oír durante una semana los relatos inútiles e irrelevantes de unas muy pocas visiones, mi tío dejó de anotar los pensamientos nocturnos del artista. Aquí terminaba la primera parte del manuscrito, pero en verdad invitaba a la reflexión. Sobre el escepticismo me informaba entonces mi filosofía que puede explicar mi persistente desconfianza. Las notas describían lo que había soñado diversas personas en el mismo periodo en el que el hombre Wilson había tenido sus extrañas revelaciones. Mi tío había organizado rápidamente una vasta encuesta entre casi todos aquellos a quienes podía interrogar sin parecer impertinente, pidiendo que le contaran sus sueños, le comunicaran las fechas de todas sus visiones notables. Las reacciones habían sido varias, pero el profesor recibió más respuestas que las que hubiese obtenido cualquier otro hombre sin la ayuda de un secretario. Aunque no conservó la correspondencia original, las notas formaban un completo y significativo resumen. La aristocracia y los hombres de negocios, lo tradicional sal de la tierra de Nueva Inglaterra, dieron un resultado casi completamente negativo, aunque hubo algunos pocos casos de informes de impresiones nocturnas, siempre entre el 23 de marzo y el 2 de abril. Periodo del delirio del joven escultor. Los hombres de ciencia no fueron tampoco afectados, aunque por las 4 vagas descripciones sugerían la visión fugaz de extraños paisajes, y uno de ellos hablaba de temor a algo anormal. Las respuestas más pertinentes procedían de artistas y poetas que, si hubiera podido comparar sus notas, hubieran sido presas del pánico ante la falta de cartas originales. Llegué a sospechar que el compilador había estado haciendo preguntas insidiosas y había deformado el texto de la correspondencia. Por eso persistí en creencias de Wilson, conociendo de algún modo los viejos documentos reunidos por mi tío. Había estado engañándolo. Entre el 28 de febrero y el 2 de abril, gran parte de ellos había tenido sueños muy curiosos, alcanzando su máxima intensidad en el tiempo del delirio del escultor.
Una cuarta parte hablaba de escenas y sonidos semejantes a los descritos de Wilson, y algunos confesaban su terror ante la criatura gigantesca y sin nombre. Un caso que las notas describían con énfasis era particularmente triste. El sujeto, un arquitecto muy conocido, algo inclinado al ocultismo y a la teosofía, se volvió completamente loco la noche en la que llevaron al joven Wilson a la casa de sus padres, y murió meses después gritando para que lo salvaran de un habitante del infierno. No lo podía creer al leer esto. Si mi tío hubiese conservado los nombres de estos casos, en vez de reducirlos a números, yo hubiera podido hacer alguna investigación personal, pero no. Como estaban las cosas, solo puedo encontrar unos pocos. Todos, sin embargo, confirmaron las notas. Me pregunté a menudo si aquellos a quienes había interrogado el profesor Angel se habían sentido tan intrigados como este grupo. Nunca les di explicaciones y es mejor así. Los recortes de la prensa, como ya había dicho, trataban de casos de pánico, manía y excentricidad, siempre en el mismo periodo. El profesor Angel, debido de haber empleado una agenda de recortes, pues el número de estos extractos era prodigioso, y además procedían de todos los rincones del mundo. Uno descubriría un suicidio nocturno en Londres. Un hombre había saltado por una ventana luego de lanzar un grito horrible. En una confusa carta del editor un periódico sudamericano, un fanático anunciaba, apoyándose en sus visiones, un futuro siniestro. Había muchos casos así. En California, Haití, África, hasta en Filipinas. Muchos acontecimientos más han surgido en este año y espero que alguien lo pueda escuchar. Esta fue la historia de un joven anónimo, basada en una realidad alterna, probablemente en una muy lejana. Yo soy Herset, el internauta perdido, y eso fue la historia del día de hoy. Hasta la próxima.